Bueno, chicos, vamos a hacer un repaso de los ejercicios de la práctica 5. Muchos de ustedes me estuvieron consultando sobre algunos ejercicios, así que decidí hacer un PowerPoint, así se los explico y ustedes pueden terminar la práctica ya para cuando vuelvan de las vacaciones. En el punto 1 en el punto 1 del práctico 5 nos piden definir las leyes de Kirchhoff de tensión y corriente. O sea, lo que tienen que hacer ahí es agarrar los apuntes que yo les subí que les mandé o que les subí al aula virtual, leer los apuntes y de ahí sacar la definición de la ley de Kirchhoff de tensión y corriente. Ese punto es teórico. En el ejercicio 2 dice, en el circuito siguiente se plantea en azul el sentido de circulación de las corrientes y en rojo el sentido de circulación de las mallas. En función de lo mencionado anteriormente, expresar el signo, positivo o negativo, de las caídas de tensión sobre las resistencias R1, R2 y R3. A ver, ¿a qué se refiere con esto? Yo tengo este circuito, como pueden ver acá, y tengo la corriente y a su vez le doy en rojo cómo voy a recorrer la malla para cada una de las mallas. En este caso tengo dos mallas y coloqué las corrientes. Entonces, ustedes lo que me tienen que decir es que si cuando yo arme la malla, esta caída de tensión la voy a considerar con signo positivo o con signo negativo. Vamos a repasar un poco la convención de signos que también está en el apunte. Acá hicimos un zoom a la resistencia R1, yo lo voy a explicar para una sola resistencia, pero ustedes después lo van a tener que hacer para la R2 y la R3. Sobre una resistencia, yo voy a considerar dos puntos, los dos extremos AB. Cuando la corriente circula por la resistencia R1, sobre la resistencia R1 se establece una polaridad, positiva y negativa. Ustedes tengan en cuenta que toda corriente parte del positivo y llega al negativo. Por lo tanto, el punto A, si la corriente circula en este sentido, siempre va a ser positivo y el punto B siempre va a ser negativo, porque la corriente I1, que es esta corriente de acá, va de positivo a negativo. Si la corriente circulara en sentido contrario, estos signos cambiarían, porque la corriente, el signo de la flecha siempre sale del positivo y llega al negativo. La punta de la flecha de la corriente apunta al negativo de la resistencia. Bien. Esto no quiere decir que la resistencia tenga tensión. Lo que quiere decir es que cuando circula una corriente, los electrones se ordenan de manera de que este punto de potencial, si yo lo mido respecto a tierra, es positivo, y este punto de potencial, si yo lo midiera, es negativo. Para no aburrirlos demasiado, cuando la corriente circula así, siempre va de positivo a negativo. Porque la corriente siempre circula del punto de mayor potencial al punto de menor potencial. Es como si tuvieran un canal y la corriente siempre circula de la mayor altura a la menor altura. Bueno, esto es con el agua. Con la corriente pasa exactamente lo mismo. Bien, entonces, ahí en naranja tenemos cómo recorremos la malla en esa corriente. Entonces, a ver, déjenme que voy a borrar acá. Bien. Entonces, lo que les decía es que esta flecha me indica cómo voy a recorrer yo la malla. Entonces, como yo recorro la malla, la caída de tensión sobre la resistencia R1 siempre es punto final, el BB, menos el punto inicial, el BA. Así, el punto final es a donde apunta la flecha y el punto inicial es donde parte. Entonces, en este caso, BB, ¿qué signo tiene? Negativo, porque acá me lo dice. Y A, ¿qué signo tiene? Positivo. Entonces, BB tiene signo negativo y BA tiene signo positivo.
Y acá podemos aplicar la regla de los signos. Menos por más, menos. Menos un valor menos otro valor, el valor es negativo. Por lo tanto, el signo es negativo. Si yo hubiera recorrido la malla en el sentido contrario a la circulación de la corriente, yo hubiera tenido que hacer lo mismo. O sea, el punto de llegada hubiera sido positivo y el punto de partida hubiera sido negativo. Acá lo tenemos. En vez de hacer BB menos BA, hago BA menos BB. ¿Por qué? Porque según el sentido de la flecha, de la circulación de la malla, me cambia el punto inicial y final. Y de nuevo, aplico los signos y me da que el signo es positivo. O sea, la caída de tensión sobre la resistencia va a ser positiva o negativa dependiendo de cómo recorra la malla. Si yo recorro la malla en el mismo sentido que la corriente, o sea, esta flecha y esta flecha coinciden, la caída de tensión es negativa. Si esta flecha y esta flecha tienen signo contrario, la caída de tensión va a ser positiva. Bueno, ¿qué pasa con las fuentes de alimentación? Que es otra cosa que nosotros vamos a ocupar mucho cuando trabajemos con mallas. Aplicamos exactamente lo mismo. En una fuente de tensión, el palito más largo es el positivo y el palito más corto es el negativo. Si yo lo recorro en este sentido, en la malla, ¿qué voy a hacer? Vp, que es punto de llegada, menos punto de partida. Vp menos Vn. ¿Sí? Es positivo y acá es menos por menos más. Entonces la fuente va a ser positiva. Si yo cambiara el sentido de circulación, me cambia, bueno, acá no se lee, me cambia el signo. O sea, si cambio y recorro y parto del positivo y llego al negativo, la caída de tensión va a ser negativa. Acá no se ve porque se me superponen las imágenes, pero es así. O sea, yo voy a hacer la B de la fuente va a ser igual a Vn menos Vp para esta flecha. ¿Sí? Entonces aquí es igual. Vn es negativa menos algo positivo. Menos por más menos, entonces me queda la caída de tensión negativa cuando lo recorro con este sentido. Bien. En el punto 3 plantean una malla para los siguientes circuitos. O sea, lo que me tienen que hacer acá, yo tengo este circuito. En este circuito hay dos mallas. Acá lo tenemos un poco más grande. Hay dos mallas. Está esta malla y esta malla. Está esta malla y esa malla. Bueno, ustedes las tienen que plantear. Pueden plantear cualquiera de las dos. Pueden elegir esta o pueden elegir esta. No importa. Yo acá se las planteé para que ustedes vean cómo hacerlo, ¿sí? Yo tomo un punto de partida. Voy a poner acá en rojo este. ¿Sí? Bueno, y vengo. Entonces, la corriente I1, que es la que está dibujada acá, va en este sentido. ¿Sí? O sea que acá va en este sentido así. Y acá va en este sentido así. Entonces, acá es, si parto acá, ¿sí? Yo lo voy a recorrer en este sentido. Recorro, como lo recorro en sentido contrario a la corriente, es positiva la caída de tensión sobre la resistencia de 3 ohms, que es esta de acá. Seguimos. Me encuentro con una fuente, ¿sí? De 4 volt, que la estoy recorriendo en este sentido, ¿sí? Que voy de positivo a negativo, por lo tanto es negativa. Después me encuentro con una resistencia de 9 ohms que la recorro en el mismo sentido. Este es el sentido de la corriente y yo lo estoy recorriendo en el mismo sentido de la corriente, por lo que les expliqué recién, la caída es negativa. Y vengo por acá y recorro la fuente de 8 volt de negativo a positivo es positivo. Acá pueden corroborar la aplicación de los signos que yo les expliqué antes. Bien. En el punto 4 dice, calcule la corriente del siguiente circuito.
Bueno, entonces ustedes tienen acá que calcular las corrientes. Vamos a aplicar mallas. Entonces, tenemos dos mallas, ¿sí? Tenemos esta malla de acá y esta malla de acá. Bien, la malla 1, que sería esta de acá, a ver, la trabajemos. Veamos, tenemos la corriente, ¿no? Que circula en este sentido. Y la corriente circula en el mismo sentido de la malla. Entonces, esta caída va a ser negativa, esta caída va a ser negativa, y la tensión va a ser positiva. Entonces, fíjense, tenemos acá, ¿sí? Reemplazo los valores. ¿Qué es lo que me pasa acá? Que tengo I1 menos I2. Fíjense, cuando ustedes tienen una resistencia que está en dos mallas, por ejemplo R2, comparte la malla 1 con la malla 2. Entonces, en R2 yo voy a tener la malla de la corriente 1, de la I1 y la corriente de la malla 2. Van a ir en sentido contrario, por lo tanto se van a restar. Y me quedan estas ecuaciones, que ustedes lo pueden ver, lo pueden revisar con los otros ejemplos. La intención es que ustedes vean cómo se resuelve. Al final me queda una malla así. Bien, la malla 2 es exactamente lo mismo. Fíjense que sobre la resistencia R2, de nuevo tengo que considerar la influencia de la malla 1 y la influencia de la malla 2. ¿Sí? Que está acá. Hago distributiva, agrupo las corrientes y me queda esta ecuación. Entonces, al final, fíjense que ustedes van a tener dos ecuaciones, esta de la malla 1 y esta de la malla 2, con dos incógnitas, I1 e I2. Y ahí lo pueden resolver por cualquier método. Ustedes saben que lo pueden resolver por el método de sustitución, de igualación. Eso ya es matemática, o sea, es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Y los resultados que les dan de I1 es este y este. Ahora, estas corrientes que tengo acá, además de que son signos negativos, lo que quiere indicar es que en realidad los verdaderos sentidos de circulación son al revés de como los tomé. También tenemos que tener en cuenta que el circuito tiene, fíjense, estas son las corrientes para la malla 1, que están en verde. Yo tengo una corriente acá, que sería la I1, tengo una corriente acá, que sería la I2, y acá debería tener una I3. Esta I3 es la resta entre esta corriente y esta corriente. Estas son las corrientes de la malla 2, ¿sí? En donde circula por acá, circula para acá, y tengo acá también la resta, ¿sí? Entonces, la verdadera corriente, el verdadero sentido de circulación de las corrientes son estos, los que están en rojo, ¿sí? Entonces, la corriente sobre R1 vale 5 amperes. Acá lo que dice es, la que está en verde es el sentido que yo tomé, pero como la I1 y la I2 me dan negativas, le tengo que cambiar el sentido. Por eso me quedan las que están en rojo. ¿Sí? Esta vale 5, esta vale 1 ampere, porque como le cambié el sentido de circulación de las corrientes, las considero positivas. ¿Y qué pasa acá? ¿Cuánto vale esta corriente? Esta corriente vale 5, que es esta de acá, menos 1, que es esta de acá. O sea, 4 amperes. ¿Y qué sentido tiene? ¿Qué flecha es la que queda? Y queda la flecha más grande, que en este caso es la flecha de 5 amperes. Bien, y acá le coloco 4. Entonces, ahí tenemos el circuito con las 3 corrientes calculadas. Bien, y en el punto 5 me pide aplicar el método de superposición. Ustedes acuérdense que el método de superposición se aplica generalmente cuando yo tengo más de una fuente.
y lo que hace es ir eliminando una fuente, analiza el circuito y obtiene unas corrientes. Elimina la otra fuente, analiza el circuito, obtiene la corriente y después la corriente total es la suma de las dos corrientes calculadas. En este caso, anulo B2 y me queda este circuito de acá con las corrientes en verde. Y yo lo puedo resolver. En este caso el circuito es muy simple, lo pueden resolver aplicando la ley de Ohm, eso se los dejo a ustedes. Si anulo la otra fuente, me queda este sentido de circulación de naranja, también les queda un circuito muy simple, lo pueden calcular. Bueno, si hacemos un resumen, las flechas que están en verde son las flechas de haber anulado B2 y las que están en naranja son las flechas de haber anulado B1, ¿sí? Donde las flechas tienen el mismo sentido, los valores se van a sumar. Y donde las flechas tengan el sentido contrario, los valores se van a restar. Y así voy a obtener las corrientes por cada una de las ramas. Bueno, chicos, espero que les haya servido la explicación del práctico 5. Cualquier cosa me van consultando. Disculpen que no les haya contestado antes, pero quería juntar la mayor cantidad de dudas y hacerles una presentación para que a ustedes les quede la explicación de cada uno de los puntos. Si a raíz de esto ustedes tienen más dudas, me pueden preguntar. Recuerden que yo estoy siempre a su disposición. Saludos.